a todos. En el día de hoy hemos desarrollado un PowerPoint con el tema que se me fue asignado, en este caso la necrosis tubular isquémica, por parte del profesor Ángel Muriel, y la ha desarrollado el estudiante Leonardo Carrera Barroso, correspondiente al curso NUR 4500. Vamos a tocar varios temas como la etiología, algunas definiciones, algunos tratamientos, algunas intervenciones de enfermeros en este tipo de padecimiento y diagnóstico. Pero quiero primero entrar con una pequeña introducción, queriendo agradecerle a todos mis compañeros y profesores por su colaboración, por haber sido compañeros en esta aventura que en común a todos nos involucra y nos hace crecer y proyectarnos a un futuro lleno de nuevas expectativas, nuevos proyectos y un porvenir incalculable, y darle las gracias por tanto. En vamos a tratar varias definiciones, pero quiero aislar sobre todo la definición de isquémico, agudo y necrótico o necrosis. ¿Por qué? Porque en definición este padecimiento, este diagnóstico, pues realmente involucra dos palabras, por lo que es muy bueno y muy ético pues dominar esta definición. El caso de isquémico, recordarles que es una obstrucción o disminución del flujo sanguíneo en una parte del organismo, lo cual puede ocurrir en cualquier parte del mismo. El agudo, recordemos que es una enfermedad que se comporta en un espacio de tiempo de 3 meses, aunque hay algunas que pueden pasar de los 6 meses. Generalmente son 3 meses. En el caso de la necrosis, porque es la muerte del tejido corporal. Y en conjunto, pues podemos definir la necrosis tubular isquémica con la abreviatura o las letras NTA, necrosis tubular aguda. Esto es una condición que es un trastorno renal que involucra daño a las células de los túbulos de los riñones, lo cual puede ocasionar insuficiencia renal aguda. Fíjense en cada diapositiva, les intento incorporar alguna foto. Fíjense del lado derecho del PowerPoint, ahí van a tener una foto donde intento pues reflejar algo relacionado al tema para que tengan una idea mejor, también les puse esta diapositiva en referencia a la etiología, que esta enfermedad se desarrolla en un marco etiológico por la parte intrarrenal, la prerrenal y la postrenal. La intrarrenal es cuando se le hace el daño a la estructura dentro de los riñones. La prerrenal es una disminución importante en el flujo sanguíneo renal, y la postrenal, la obstrucción del flujo de salida de la orina proveniente de los riñones. Como toda enfermedad, tenemos siempre signos y síntomas. En esta en particular, y por lo general, la necrosis tubular aguda es asintomática, pero puede causar signos o síntomas de lesión renal aguda, típicamente la oliguria en la etapa inicial si la NTA es grave. Sin embargo, la producción de orina puede no estar reducida si la NTA es menos grave. También vamos a ver las causas frecuentes de la necrosis tubular isquémica. Les pongo en este caso lo que es el fracaso renal agudo, y lo vamos a desarrollar en este segmento del esquema donde tratamos la NTA como isquémica y como tóxica. En el caso de la tóxica, vamos a ver la parte exógena que la producen los fármacos y los contrastes. En el caso de los endógenos, los pigmentos y las proteínas. Por lo que podemos ver que la isquemia, debido a la reducción o interrupción del flujo sanguíneo, es una de las causas que la puede producir. La hipoperfusión renal es otra causa más, la lesión tóxica directa de los túbulos, que hablábamos hablábamos de eso en el esquema, las nefrotoxinas, la nefritis tubulointersticial aguda, las cirugías mayores y las obstrucciones urinarias pueden ser una de las causas más frecuentes. También vamos a ver los factores de riesgo, que pueden ser la enfermedad renal crónica preexistente, la diabetes mellitus, la hipovolemia o baja perfusión renal preexistente.
Y lógicamente, como todos sabemos, en cualquier condición, la edad avanzada no deja siempre de ser un factor de riesgo para muchas condiciones. Y ahí les dejé también otro esquema. Como toda enfermedad, su fisiopatología tiene tres etapas: la inicial, el mantenimiento y la recuperación. En la etapa inicial, la disminución aguda de la FG, quiero recordarle el significado de FG, que es la filtración glomerular, para que lo tengan en cuenta cada vez que lo lean. Aquí tenemos efectivamente una disminución aguda de la FG, un aumento repentino de la creatinina sérica, un aumento del nitrógeno úrico en sangre, el boom, que todos conocemos. Luego, en la etapa de mantenimiento, tenemos una persistencia de elevada de la creatinina y del boom, una disminución de la FG en un periodo de 1 a 2 semanas. Luego tenemos la recuperación. Esta es cuando se detiene la lesión. Hay un inicio de procesos en pro del restablecimiento de la función renal. Esto se trata de muchas maneras, pero hemos señalado algo de tratamiento para esto. Uno de ellos es cuando este es asintomático. Este tratamiento incluye interrumpir la administración de las nefrotoxinas, siempre que sea posible y lógicamente esté relacionado a esta parte que sea por consumo de algo nefrotóxico. En este caso mantenemos la volemia normal, brindamos un soporte nutricional, tratamos las infecciones, lógicamente preferentemente con fármacos que no sean nefrotóxicos, porque recuerden que estamos hablando de nefrotoxina, o sea, algo ha causado esta necrosis, ¿no? Tubular, en este caso isquémica. Los diuréticos pueden usarse para mantener la producción de orina en la necrosis tubular aguda oligúrica, pero sus beneficios no se han comprobado y no alteran el curso de la lesión renal. Eso se explica porque no hay evidencia, no existe que apoyen el uso del manitol o la dopamina, que todos conocemos como las endorfinas y demás, que se producen en las glándulas renales o pararrenales encima de los riñones. Tenemos algunos eventos o el que podemos señalar como prevención, y entre ellos podemos incluir los siguientes elementos: mantenimiento de la volemia normal y la perfusión renal en pacientes críticos. Podemos evitar los fármacos nefrotóxicos en la medida de lo posible. Podemos tener un control estrecho de la función renal cuando deben administrarse fármacos nefrotóxicos. Y les dejo un esquema para que se hagan una idea de lo que hablamos. Le he querido poner algunas de las intervenciones que a nosotros como enfermeros, pues evidentemente nos corresponde en el caso de la necrosis tubular isquémica, la NTA o la NTA, que correspondería a una monitorización respiratoria, cuidados de la retención urinaria, el sondaje vesical, cuidados del catéter urinario, los riesgos de estreñimiento. Tenemos también el manejo del estreñimiento, manejo del insomnio, que es muy importante, mejorarle el sueño al paciente o cliente, y los riesgos de síndrome de desuso, que todos sabemos en qué consiste. O sea, ese riesgo es muy importante porque, como todos sabemos, desarrolla o se comporta como síndrome. Les dejo un pop quiz en el cual damos clic aquí. Damos clic aquí y esto es lo que les voy a dejar de tarea. Esto les va a servir para ejercitar el tema de lo que es la parte esta renal, y he querido a modo de quiz, pues al que le interese hacerlo, pues que lo haga. Y esta es la bibliografía que, como todos sabemos, hacemos nuestra cita en APA sexta edición. Todas las literaturas consultadas, pues es nuestro deber respetar los derechos de autor, y así no caemos en plagio, ¿ok? Para todos, éxitos.